Vamos a empezar con esta última parte, ya en la recta final de las GEU. Antes que nada, quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí. Tal como dijo Tere Bruno el martes, ayer también Gustavo Martínez, hoy también lo dijo Ivana, para quienes venimos de las editoriales de universidades nacionales que están en el interior. Realmente esto es una fiesta, es un evento que esperamos todos los años y este particularmente se hizo esperar mucho más tiempo de lo habitual. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí. Ivana hizo referencia también al sacrificio y al esfuerzo económico, pero también de gestión que implica el hecho de venir con nuestros equipos a la GEU para que todos podamos disfrutar de la Feria del Libro, pero también de estas jornadas profesionales y de las jornadas de edición universitaria. Así que, además, como escuchaba por ahí también, escuché que muchos decían que no se habían subido un avión desde 2019, que esta es la primera vez desde 2019 que se subían un avión para venir. Así que, bueno, hasta el café sabe más rico con esta alegría y con esto, todo este esfuerzo que ha implicado estar aquí. A lo largo de estos días le hemos estado dando vueltas a esa idea de si el libro está listo o el libro no está listo. Y hemos tratado de ver esa disyuntiva desde la mirada del empresario cultural, desde la mirada de los gráficos, desde la mirada institucional, cuando estuvieron aquí directores y directoras de editoriales universitarias. Y hoy nos toca, vamos a cerrar esta GEU con la mirada, yo diría, del corazón del libro, de que si en serio no está listo desde acá, el libro no está listo. Así que, bueno, esto no me gusta verlo como una mesa, porque en realidad siempre lo planteamos, Patricia, como un diálogo. No es una mesa de exposición. Si pudiéramos haber armado un living acá, por ahí estaríamos más cómodos, porque en realidad es una charla, y es una charla que trata de reflejar ese trabajo conjunto del editor y del diseñador. También salió ayer en el taller de Etin, cuando hablábamos de cuán importante es ese trabajo en conjunto. Y fíjense, más que trabajo en conjunto, diría la complicidad, ¿no?, entre el editor y el diseñador. Así que, bueno, ese es un poco el planteo de este lugar y de esta instancia y de este último encuentro de estas GEU número 12. Por supuesto, entonces, que para hablar de ese diálogo tenemos aquí a una editora, Vaya Editora, y también a un diseñador para este encuentro que hemos llamado Hacia un código común entre edición y diseño. Y voy a presentar a Patricia Piccolini y a Darío Contreras, para que ustedes tomen dimensión de quiénes son los que están aquí, para contarles este trabajo en conjunto entre edición y diseño. Patricia no necesita más presentación, pero igual la voy a presentar porque es un placer. Patricia Piccolini es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires.
pero ha orientado su actividad profesional a la edición de libros académicos, educativos y de divulgación, al diseño de proyectos editoriales en diferentes soportes y a la formación de editores. Fuera de la Argentina, trabajó como editora y formadora de editores en Uruguay, Paraguay y Perú, y ha dado cursos de edición en esos países, en Guatemala, en Costa Rica y en México. Desde 1992 tiene a su cargo la cátedra de edición en la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires, de la que fue directora entre 2015 y 2018. Entre 2003 y 2006 dirigió Ediciones FADU, editorial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces estudia el tema de la edición universitaria e interviene en distintas actividades de formación y de consultoría. Ha participado como editora de numerosos libros de texto de ciencias sociales para los niveles primario y secundario y ha escrito artículos sobre distintos aspectos de la edición. Para El Mundo de la Edición de Libros, compilado por Leandro de Sagastizábal y Fernando Esteve Frost en 2002, que escribió el capítulo La edición técnica, donde se desarrollan las particularidades de la edición de géneros no ficcionales. Junto con Fernando Esteves dirigió el libro La edición de libros en tiempos de cambio, que publicó Paidós México en abril de 2017, y para el que escribió el capítulo La edición de libros de texto y otros libros de proyecto editorial. Para la colección Libros sobre Libros, Fondo de Cultura Económica México publicó en agosto de 2019 su libro De la idea al libro, un manual de gestión de proyectos editoriales. Desde febrero de 2020 se desempeña como subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la Universidad de Buenos Aires y desde marzo codirige con Carlos Venancio el posgrado Proyecto Editorial en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a Darío Contreras es diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires, profesor regular adjunto de Tipografía 1 y 2 y profesor titular del Seminario Tipografía y Plataformas Editoriales. En el ámbito de la enseñanza de posgrado es coordinador del programa de actualización en proyecto editorial FADU-UBA. Desde 2005 hasta 2009 ha sido editor gráfico de la compañía 4 Media, donde coordinó y trabajó en el diseño y desarrollo de colecciones de fascículos, libros, revistas y suplementos para distintos diarios y editoriales de Centroamérica, España y Estados Unidos. Ha diseñado la maqueta de la colección y el libro 7 murales, distinguido con el sello de Buen Diseño Argentino en 2018. En el plano de su actividad profesional, desde hace más de 12 años es director del estudio marca Diseño Estratégico. En este espacio ha conducido y participado de numerosos proyectos para empresas e instituciones. Ha dictado talleres, workshops, clases y ponencias en universidades de Argentina y del exterior, como la Universidad Autónoma de México, el Instituto Peruano de Arte y Diseño, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Cuyo, entre otras. Les damos entonces la bienvenida a Patricia y a Darío para este momento. Bueno, esto es un diálogo, como dijo Viviana, pero es una especie de actuación también, así que vamos a ver cómo sale, porque como artistas no sé si tenemos tanta experiencia que como diseñadores. Definitivamente no. Bueno, vamos a ver. Yo quiero empezar mostrándole a Darío una fotografía que no es de un libro, en realidad es de un diario, esta fotografía de la izquierda. Es un diario manuscrito de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, de un sultanato en el sur de Sulawesi, las islas que antes llamábamos Celebes, en Indonesia. Ahora te digo por qué te puse esa imagen como primera imagen. Es un diario manuscrito con páginas preparadas de antemano. Acá hay una doble página, se ven las columnas con todos los días del mes y la persona que estaba encargada de
decir qué había sucedido cada día, anotaba al lado de cada día. Ahí está, ¿se ve bien? Ah, qué bien, estás marcando bien. Y algunos días no pasaba nada, y algunos días pasaban muchas cosas, y entonces la escritura avanzaba muy ordenadamente por distintos lugares de la página. Fíjense, la siguiente, la de la derecha, ahí no pasó nada en todo el mes, pero un día pasó un poco y otro día pasó muchísimo. ¿Por qué traigo estas imágenes? Yo creo que por una cuestión básica de la necesidad natural de organizar el espacio, ¿no? De organizar el espacio, aun cuando el manuscrito da una libertad absoluta. Podrían haber puesto día tal, abajo día tal, si no pasaba nada, día tal, y dejar más espacio para cuando pasaban cosas, ¿no? Pero aunque el manuscrito daba una libertad total, había una cuestión de pauta que se quería seguir. Entonces la primera pregunta que quiero hacerte concretamente es sobre esta necesidad de organizar textos imágenes en la página, en la doble página, algo que creo que a esta altura de los tiempos está fuera de discusión. No podríamos pensar una publicación sin pensar que hay que disponer los textos, imágenes, de alguna manera orientada hacia la lectura en una doble página. Pero te muestro un contraejemplo. Fíjense, este es un libro publicado hace poco y es difícil pensar que el diseñador y el editor también estuvieron pensando justamente en la lectura a la hora de proponer una doble página. No voy a hablar mal del diseñador, pero es difícil pensar esto que yo decía antes, que es obvio que hay que pensar en cómo disponer los textos y las imágenes en la doble página, pensando en los lectores y en la lectura. A veces no es tan obvio, habría que decirlo, ¿no? Bueno, decime algo vos ahora, después de esta introducción. Hizo una introducción espectacular y me parece que podemos estar hablando el resto de la clase o de la conversación sobre este tema, porque es un disparador verdaderamente... ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Más cerquita. Bueno, muy bien. Decía que es un disparador muy interesante para abordar como esta primera parte de la conversación. En primer lugar, bueno, estamos hablando de la organización del espacio, organización del contenido. Primero, estaría bueno decir que esas formas o organizaciones del contenido las pensamos en plural porque no hay una única manera, una única forma de resolver nuestros problemas vinculados con nuestras prácticas. Y que hay de alguna manera como un orden preestablecido, lo podríamos llamar orden... un poquito más cerca del micrófono, por favor. ¿Así? Gracias. ¿Sí? A ver si se escucha mejor. Hola. Sí. Bueno. Un orden preestablecido que de alguna manera dictamina cómo tenemos que hacer nuestras prácticas. ¿Sí? Hay cosas que encajan o no. Digo, Patri mostró un ejemplo donde la columna tiene 16 palabras por línea. Bueno, eso no encajaría en el modo en el que estamos de alguna manera acordando que tienen que desarrollarse o desempeñarse en nuestras prácticas o la forma que tienen que tener nuestros libros. De todas formas, hay una tensión, digamos, entre disenso, consenso, formas habituales, rupturas de algunos paradigmas establecidos que marcan que eso esté en perfecto o continuo movimiento. Digamos, no es una situación estanca que se define como única forma, única manera de abordar las cuestiones. Pensando en la primera imagen, la del sultanato, yo creo que hay un principio de sistematización, porque se pensó en una página, en un formato de página, en una adecuación del contenido para esa página que tiene la unidad de un mes. La unidad mínima es la que conocemos, todos los días son iguales, entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar un día, pero claro, los sucesos no tienen las mismas actividades como señaló Patri. Entonces, si jugamos un poco a cómo lo podríamos pensar, y tal vez no hay que hacer un sistema que sea tan cerrado, sino que tiene que tener alguna cuestión de apertura en donde en todos los días haya una entrada por lo menos. También podríamos pensar que el primer día se escribe, se termina de escribir todo lo que haya acontecido, que se quiera registrar, después pasamos al segundo. Porque si no, aunque es una resolución espontánea, esos caminos que hicieron y quedaban formalmente atractivos, bueno, se empiezan a invadir los espacios que habitualmente son líneas de lectura de los días anteriores.
Para mostrar la patria yo traje también en el orden de los escritos antiguos una imagencita que es muy anterior a la que ella planteaba, es del siglo VII u VIII, del Antiguo Egipto. Imaginen que el formato es parecido al que conocíamos como librito de CD. Tiene unos 10 centímetros de ancho de lado, cada una de las paginitas, entonces la doble página, 20 centímetros abierta. A diferencia de otras lenguas egipcias derivadas de los jeroglíficos, de simplificación de los jeroglíficos, esta lengua es copto, derivada del griego y se lee, digamos, como nosotros, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, hay una primera intención de organización del contenido, por más que el plano esté totalmente saturado, de señalar áreas de importancia, cambios temáticos, necesidades de hacer gráficos o de mostrar cuestiones que no podrían resolverse solamente con textos o con palabras. Fíjense el doble subrayado que hay en esta situación, ¿no? Digo, hay como una especie de destacado ahí, cambiamos de tema, es un despiece, hay que leerlo de otra manera, es complementario, ¿sí? Aquí vuelve a utilizarse el mismo recurso que está además contenido en una suerte de portador antiguo, digo, lo que conocemos como portador en nuestros textos. Y después, bueno, una serie de ilustraciones que tienen que ver con la temática del libro, que era de textos rituales. Decía que hay una serie de componentes o factores que interactúan en el momento en el que estamos desarrollando nuestras prácticas o haciendo estas producciones, estos documentos antiguos, por ejemplo, que tienen que ver con el soporte, ¿no? Es muy distinto escribir sobre una trama hecha con fibras de papiro, digamos que tenemos una resistencia determinada, una forma de vincular la herramienta de escritura con ese soporte, una manera de conservarlo, una perdurabilidad en el tiempo que también es diferente a los mecanismos que permitieron después la impresión de tipos móviles. Pero nos queremos centrar con Patricia en desarrollar alguna indagación o unas preguntas a partir del formato que conocemos con el nombre de códice y que de un tiempo a esta parte viene siendo, digamos, como la manera de divulgar nuestro contenido y de desarrollar nuestras prácticas y nuestros libros. La primera es una escultura del año 1517 y la segunda es una fotografía contemporánea que yo busqué, digamos, para generar este diálogo. Y más allá de las diferencias materiales, de los volúmenes que tiene el primer libro respecto al segundo en cantidad de páginas o de los formatos o algún otro tipo de adecuación, incluso de la pose que tienen las dos obras, digamos, nadie leería en una posición tan incómoda sosteniéndose el vestido, digamos, por más de 7 minutos. Hay una relación con el soporte, ¿sí? Una forma de presentar el contenido y sobre todo en el códice la cuestión de la lectura selectiva. Digo, en el rollo era muy difícil marcar a dónde había dejado de leer y retomar la lectura. Imagínense un rollo, digamos, guardado en un nicho que tiene 7,5 metros, casi el frente de una casa. ¿Y cómo volvés a desenrollar y a leer? Es todo un proceso muy complejo. Bueno, el códice, marquita, ayer terminé de leer acá cuando ya no había más luz, cuando terminó la actividad del monasterio, cuando me tuve que ir a dormir o cuando ahora me puse un capítulo de Netflix, no sé, cualquier cosa, y, digamos, puedo retomarla precisamente en el lado donde la dejé. Me gustaría preguntarte específicamente aún centrándonos en el códice, me parece que el desafío para los diseñadores es diferente cuando tenemos textos solos, textos, imágenes, hay libros más complejos que otros. ¿Los diseñadores tienen algún tipo de clasificación de tipos de libros? O sea, cuando yo te encargo un diseño, te tengo que decir, mira, se trata de un libro que tiene tales y tales características, que vos lo ubicás más difíciles, más sencillos de poner en página, de pensar el diseño global. Está buena la pregunta, aunque tampoco son taxonomías estancas, digamos que está acordada por todas las personas que trabajan en el ámbito del diseño gráfico, sí hay una categorización. Lectura prolongada, digamos, sabemos todas las personas que estamos aquí lo que significa, ¿sí? Entran nuestras novelas, nuestros cuentos, los textos de filosofía, digamos, que se leen de corrido, poemarios, textos escolares, referenciales o de consulta. Digo, tengo una entrada particular para ir a buscar algo específico. Arte, diseño y arquitectura, que podían de alguna manera englobar todas las producciones digamos, también de libros de coffee table o esos volúmenes que tienden a ser más fotografiados o ilustrados. Literatura infantil, todo un tema en sí mismo, y libro objeto, que ya es como un dispositivo más complejo que tiene algún apéndice, algún anabólico, algunas cuestiones para
para compartir. Me encanta ese término anabólico. Y ¿Qué es el anabólico en un diseño? Se lo llamaba anabólico a aquellos productos que venían, digamos, como una especie de souvenir o elemento complementario, y le decían anabólico en el momento en el que en los puestos de diario se comercializaban libros que venían con un CD, por ejemplo, porque por ahí el libro no se vendía tanto, pero se vendía por el CD, o al revés, digamos, porque no tenían permiso para vender el CD, pero sí el libro, entonces venían conjuntos. Se llamaba anabólico justamente porque de alguna manera fortalecía la propuesta, digamos. Un término vinculado con el argot productivo. Muy bien. Pero si en el momento en el que estamos pensando en nuestro libro, alguien describiese a un diseñador o diseñadora, cuál es la charla que tuvo con el autor, cuál es el libro que estuvieron pensando juntos, en qué estado está. Con el editor. La editora, sí, ¿qué dije? Con el autor. No, la editora y el autor. Le comentase, si la editora le comentase al diseñador de la misma manera que estuvo que estuvo trabajando con el autor. No. Imagínate que tengo esta charla con vos y saco del mapa la función de la edición. Chao, no vengo más. Claro, no vengo nunca más. No te invitamos. Claro, no reinciden. Bueno, decía que alcanzaría, no necesariamente incluir el libro en el que estamos trabajando en una categoría de estas, alcanzaría con esa descripción con la que estuvieron trabajando, digamos, claro. en los preliminares. Ahora, lectura prolongada es lo que llamamos libro de maqueta simple, texto corrido, ¿no? El texto que fluye página a página, me imagino que es más sencillo en líneas generales que un libro que tiene una estructura que se cierra el texto en la doble página, ni hablar de una guía visual. Ahora yo siempre te escuché decir que hay libros de texto corrido que son complicados para diseñar. Sí, verdaderamente. Todos los productos diseñados que tenemos que trabajar en formato de libro tienen una complejidad inherente a su condición, y hay que resolver por lo menos en cualquiera de los libros que nos toque hacer una serie de cuestiones que lo convierten en libro. Digamos, una tapa, unos sumarios, unas páginas preliminares, un índice si lo hubiera, portadas, portadillas, secciones o capítulos, por supuesto la prolongación de los textos y sus paratextos, ¿no? Pero aún así, en esa situación, podría pensarse que cuando más elementos se incorporan, más difícil de articular, digamos, es todo ese universo de cosas que yo tengo que poner en página, digamos, ¿no? Si el diario del sultanato que mostró Patri hubiese sido con actividades mucho normales, tendríamos lo que ellos pensaron, digamos, una columna con unas líneas de texto, y no hubiesen dado tantas vueltas o no hubiesen improvisado con tantas situaciones. Pero, aún así, digamos, hay libros de textos muy complejos que tienen que dar cuenta de muchas situaciones, digamos, la aparición de destacados, de marcas que puede tener en algún sector, digamos, acá. Por ejemplo, en este estatuto se señala, en este protocolo se señala la ley, se saca una flecha que plantea, digamos, como una aclaración, un destacado o un nivel de lectura adicional que se plantea en primer condición. ¿Te puedo interrumpir? Porque todo no lo puedo. que quiera. Porque no puedo. Cualquier persona del público puede. No, fíjate el texto en tipografía más grande. Sí. Ahí no hubo un editor, Desarrollen sus relaciones interpersonales, sí. Ámbito sin tilde. No hubo ni editor ni corrector. No hubo ni editor ni corrector, sí. Lo que pasa es que el texto con el que se trabaja, primero es un ejercicio que hacemos en la cátedra, y el texto con el que se trabaja es el del protocolo, no se puede cambiar. Y hay algunas funciones de los programas de edición de texto que, si no se controlan bien, por ejemplo, poner el idioma en español, que es el que estamos usando para diseñar el libro, el corte de palabra es, arbitrario tanto como para poner relaciones. Muy bien. Decía que incluso si pensáramos un libro que en algún momento tiene situaciones de texto con separadores o presentación de capítulos o intervenciones un poco más personales o singulares, también hay complejidades. De todas maneras, como dijo Patricia recién, en la medida en que se suman más elementos, que hay distintos niveles de lectura, distintos recorridos visuales, digamos, hay un texto principal, hay un título, un subtítulo, una serie de despieces que se leen en segundo término, una columna lateral que además tiene una mini sección que en sí misma plantea el sabías qué, digamos, eso es más difícil de articular que
el libro de texto corrido, que en general es una maqueta única y para siempre, y se resolvió, digamos, con ese primer libro, y después es cantidad de páginas, necesita o no necesita capítulo, necesita o no necesita portada, es más largo o menos largo el índice. Secciones también que también plantean como otro tipo de diálogo y situaciones que pueden estar abiertas a que, bueno, se hagan ilustraciones para reformular de alguna manera, de construir cómo sería ese capítulo número 5, ¿no? Que se recupera acá para que esto no resulte tan difícil de resolver. Sí. Respondiste, pero te quiero preguntar algo, una consulta especial. Te quiero hacer una consulta especial y antes poner la imagen anterior. Sí, cómo no. Bueno, primero la consulta especial. Libro de texto corrido. Sí. En general, más sencillo que libros como este, que son guías visuales, que son tremendamente complejas porque hay que controlar la extensión de los textos milimétricamente, ¿no? Y en relación con las imágenes, etcétera. Pero, por ejemplo, estoy pensando como ejemplos de libros de texto corrido, ¿te ha pasado a vos de tener que diseñar libros de texto corrido, pero de matemática? Un manual universitario de matemática con fórmulas, por ejemplo. Sí. O poema, mirá lo que te regalo. A ver. Un libro de poemas, una edición bilingüe de poemas. Y de verso libre. Es un presente griego eso. Claro, es un libro muy difícil de hacer. Primero tenés la situación de la traducción, ¿no? Que hay que trabajar con una manera diferenciada, que pueden ser, cualquiera de los ensayos que pensemos rápidamente, los y las diseñadoras que tenemos en este campo, los editores que trabajaron en libros de ese tipo, por una organización espacial, por una diferenciación en el color textual, por una diferenciación en la tipografía, por lo que se nos ocurra manejar, digamos, como elemento diferenciador de las dos lenguas con las que estamos proponiendo esos poemas. Lo del verso libre, claro, uno no puede controlar el largo y la extensión de las líneas y entonces a veces la preconfiguración del espacio hace que tengamos que trabajar analizando la totalidad del contenido. Ahí ya el capítulo modelo no te sirve, porque si no sabes cuál es el poema que tiene el verso más largo del mundo, no puedes diseñar algo que sirva para resolver todo lo que se van a poner en página en ese libro. Entonces es complejo y difícil, pero requiere, digamos, como de toda esa indagación. A diferencia de lo que le pasaba al señor del sultanato, que no sabía lo que iba a pasar mañana, claro, ¿no? Tenemos que saber todo lo que va a pasar en ese libro. Tenés que saber todo lo que va a pasar. Sí, y esa información te la da el editor. De ahí que el trabajo conjunto del editor y diseñador es lo que venimos a vender en este encuentro. El trabajo conjunto del editor y del diseñador en los momentos tempranos del proceso de edición. No cuando ya está todo cocinado por parte del editor y los autores. Me gusta esa idea. ¿No? Me gusta esa idea cuando no nos dicen, el formato es 14:17 y el largo de línea del poema más difícil que tenés que componer tiene 198. Y hacemos la del sultanato, no nos queda otra, digamos. Cuando ya hay un montón de consideraciones resueltas, no hay más que adecuarse un poco a algunos sistemas que resuelvan el problema. Y yo insisto, y Darío comparte absolutamente esta mirada, esto de el trabajo conjunto editor-diseñador no tiene que ver solamente con llevarse bien. No estamos diciendo una cosa obvia de que hay que formar equipos, llevarse bien, comunicarse, sino que hay realmente una mirada de diseñador que es distinta del editor necesariamente y que en el libro convergen. Entonces el libro hay que pensarlo en términos de edición y de diseño, las dos cosas. Por eso tampoco te vamos a llamar diseñador en el momento que, ¿sabés que estoy pensando que a lo mejor hacemos un libro? No, porque te hacemos perder tiempo, pero cuando las ideas están, digamos, de alguna manera maduras, pero no cerradas, te convoco y tu mirada como diseñador va a aportar al proyecto seguramente, ¿no? Digo, sobre todo en los arranques de colección, ¿no? Sí, un momento central o en un libro único, pero en los arranques de colección donde hay que tener una mirada a futuro para todos los títulos que vayan a incluirse en esa colección. Es fundamental ese trabajo conjunto. Claro, no pensar, digamos, como ejemplares sueltos, que después cuando la colección continúa no sabemos, digamos, cómo empezar a resolver o tenemos que repensar o tenemos que reformular y que algunas veces, digamos, son decisiones que contrarían lo que habíamos hecho con otro ejemplar.
Me parece que ese pensamiento programático, esa idea de generar un sistema, es uno de los beneficios que tiene, como mencionaba Patricia recién, la intención de trabajar desde momentos iniciales con un diseñador o diseñadora que pueda pensar una colección independientemente de la cantidad de títulos que pudieran surgir luego, y si hubiese alguna diferencia se puede ajustar. Todos los sistemas que de alguna manera plantean los modos con los que se hacen las prácticas del diseño gráfico editorial tienen que ser abiertos para que puedan incorporarse cambios, que estas decisiones que tomamos en un principio puedan estar sujetas a revisiones y a modificaciones cuando presentamos la forma gráfica que le estuvimos desarrollando a ese libro que nos vino a contar, por ejemplo, Patricia. Bien, te voy a contar una anécdota, una situación personal que viví hace muchos años en otro país. Estaba haciendo una consultoría y la editorial hacía libros, no exactamente de este tipo, pero libros donde había que ajustarse mucho a una maqueta, había que controlar mucho la extensión de los textos, eran libros de texto justamente, libros escolares. Entonces, en la reunión que había editoras y correctores, yo hice el planteo de la necesidad de, una vez que se tiene la maqueta, de preparar los textos, editarlos, corregirlos, medirlos para incluirlos en esa maqueta. Entonces la directora editorial levanta la mano y me dice, es textual, nosotros acá no tenemos ese problema. ¿Ah, no? Digo, ¿cómo no tiene el problema de la extensión de los textos? Es un problema, digo, que lleva mucho tiempo ajustar en ese tipo de libros. Dice, no, porque tenemos un diseñador que si hay más textos en la columna más ancha y hace más angosta la columna lateral. Entonces él lo va manejando así, lo va modulando y no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces te voy a hacer la pregunta que me hubiera gustado hacer siempre a un diseñador, pero que me la desarrolles bien. ¿Qué es esto de la grilla? ¿Qué es esto de respetar la grilla? Bueno, me voy a permitir abandonar como cierto lenguaje técnico porque es un tema arduo incluso para diseñadores y diseñadoras. Digamos, cuando lo enseñamos en la facultad hay que revisar varias veces el mismo tema. Tere me decía recién, voy a hacer un comentario, cuando conversábamos afuera, que no para todos los diseñadores es distinto. Hay como una vieja escuela que aprendió a trabajar, digamos, a partir de esa organización del espacio, a proyectar a partir de la utilización de la retícula como elemento organizador de las producciones editoriales, y es difícil, digamos, no empezar de alguna manera por esa organización, porque vos sabés que a partir de ese planteo, de esa pauta, de ese desarrollo, tenés garantizadas un montón de decisiones que tomarás después en el libro y que van a ser siempre armónicas. En el ejemplo que señalaba recién Patricia, tendrías una colección de doble páginas, algunas más parecidas a otras, dependiendo de, bueno, lo que quisiera decir el autor o la autora sobre ese tema en particular. O sea, cuánto se hubiese excedido. Lo que pasaba en el sultanato, digo, es el mismo ejemplo, ¿no? Y el resultado por ahí en alguna doble página es el del libro de Klimt que mostró, digamos, tenía un vacío total en el pie de la página y un ancho de columna de 20 palabras por líneas. Es muy difícil de leer. Y además es absolutamente improductivo. Digamos, ¿por qué un texto se compone a una única columna tan difícil de leer cuando podíamos usar dos? No, ¿cómo vas a componer un libro de esas características a dos columnas? Bueno, hagamos un formato más chico y hagamos una. No desperdiciemos papel, no utilicemos recursos, digamos, para desarrollar un anabólico mal puesto, por decirlo de alguna manera. Pero lo de la retícula a la que Patricia hace referencia es de alguna manera este programa ordenador que, si nosotros suponemos que este es nuestro formato, pensemos un 14 por 21, para que todos imaginemos esa proporción, ¿sí? Lo que se ve en celeste, este es el marco de mi página al corte. Como relato complementario, este es el elemento que está pintado todo de color celeste y este es el blanco, ¿sí? Este marco delimitador es el de la página al corte. Este marco delimitador. Que María, lo único que me falta es dar la clase con el barbijo. Decía que a ustedes los veo desenfocados porque no uso lentes para ver de lejos y acá veo bien. Son muchas cosas. Perdón por todo eso.
Bueno, decía, este es el marco al corte de mi página, ¿no? Y alguien me dice, nosotros tenemos una producción de una colección que tiene 14 por 21 y vamos a trabajar en ese formato. Bueno, buenísimo. Hay que empezar a organizar el espacio de modo tal de definir, primero, los márgenes que voy a tener. Este es el margen de cabeza, este es el margen del lomo, este es el del corte y este es el del pie, ¿sí? Y después una organización interna que me permita a mí distribuir el espacio a partir del conocimiento que yo tengo del libro que vamos a producir juntos y juntas. Entonces, supongamos que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. ¿Los vieron todos? Sí. Bueno, ¿por qué hice 6 módulos, Tere? Porque me dijeron que mi libro tenía que dar respuesta a un diseño que pudiese modularse en 2 columnas y en 3 columnas. Entonces, yo puedo trabajar una primera columna que tenga estos primeros 3 módulos, tengo una calle de separación y otra columna con 3 módulos más. O puedo trabajar 3 columnas utilizando 2 módulos para cada una y en ese caso sería una columna, 2 columnas, calle de separación y otras 2 columnas a consecuencia. El programa se diseña a partir del conocimiento profundo de las necesidades y las características que tiene el libro que estamos diseñando, ¿no? De nada me serviría a mí tener, por ejemplo, 7 módulos en ese diseño, si es un número primo, no es múltiplo de nada más que de 7 mismo, entonces podría tener una única columna o 7, pero no otra cosa. O si no, tendría que empezar a dejar módulos libres. Por ejemplo, 2 columnas de 3, uno libre, una columna de 4, una de 3, una columna de 5, una de 2, que puede servir. Por eso hablaba de la flexibilización. Supongamos que hay un libro que tiene una columna central y una columna lateral que están diferenciadas en el caudal de contenido y que naturalmente una tiene que ser más ancha que la otra. La lateral es más angosta, entonces me sirve por ahí una modulación a partir de un número impar. Lo que yo puedo hacer a partir de esa definición de los márgenes es trabajar con algo que se llama caja de texto, lo que delimito el espacio a donde voy a incluir todos los contenidos que tiene mi libro. Cuando digo todos, es todos, menos los folios que generalmente se usan en el espacio de los márgenes junto con los cintillos u otra marcación paratextual que tenga que ver con el capítulo o la edición en sí. Yo puedo hacer corrimientos. Una vez que diseñé mi caja de texto, el margen es libre. Puedo tener más margen a los costados, más margen al lomo. Lo que tengo que hacer en el paso posterior es generar un diálogo entre las dobles páginas que pensé primero de manera individual. Las puedo trabajar como si fuera en espejo, margen grueso y márgenes angostos al centro, ¿sí? O lo puedo trabajar de manera desplazada, margen grueso, margen angosto, margen grueso, margen angosto. ¿Sí? Son como cuestiones que tienen que ver con el diseño, con la proposición del libro, con las cuestiones con las que quiera manejar. No importa, como decía Patricia, si estamos hablando de un libro individual o de una colección que tiene textos muy variados. Este dispositivo sirve para pensar todas las tipologías de libro que incluyamos en nuestra editorial y garantizarnos, un pensamiento sistémico para desarrollar el abordaje. Se lo voy a tratar de contar como si fuera un mini taller de 4 minutos y medio. Pensemos que esta es una doble página existente de un libro determinado, ¿sí? Tengo una serie de elementos que todos los editoras y editoras y diseñadores rápidamente identificamos. Hay un título, hay un destacado, hay un texto corrido o principal y una serie de imágenes que alguien pensó para esta página, ¿sí? Bueno, aquí estoy mostrando esa página terminada con la retícula, digamos, que marca cómo son las divisiones espaciales que yo pensé. Cuando yo empiezo a trabajar, lo que tengo es mi doble página en programa de edición, así, va a ser el horror vacui, digamos, el blanco total y por dónde empiezo, ¿no? Bueno, una primera situación es la de marcar en mi programa todas las interlíneas o todas las líneas de texto que voy a tener, digamos, en mi caja de texto. Esa situación define que en cada uno de los módulos que tengo en el sentido del alto haya siempre idéntica cantidad de líneas de texto. ¿Sí? No puede haber en una 5, en otra 4, en otra 7, en otra 9. Tengo siempre la misma. El número obviamente tiene que ser exacto. No puedo tener media línea de texto. Imagínense, digamos, una línea de texto rebanada a la altura donde está el asta de una A mayúscula. No existe tal cosa. Digamos. Tengo que tener líneas idénticas y exactas. ¿Sí? Entonces, como dije, definimos los márgenes. Lo que señala en gris son los que va a tener esta página. Lo que está ahora en verde es la caja de texto donde va el contenido. Tengo el ancho de columna del libro de King que mostró Patri. Listo, terminé.
No me conviene porque tengo una cantidad de palabras por línea que dificulta mucho la lectura, que hace, digamos, que sea muy difícil seguir dónde leí la línea anterior, cómo leí, entonces lo organizo a partir de columnas. Quiero pintar un fondo, pongo los elementos referidos a la edición en sí, empiezo a pensar una ubicación y un posicionamiento para el título, que en este caso se trata del prólogo, quién lo escribió, cuál es el cargo que tiene esa persona que escribe. ¿Qué pasa si el texto principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y lo que no entra naturalmente pasa a la segunda página? ¿Cómo sería ese destacado en términos de color tipográfico? Digamos, si es más oscuro o más claro, sería como más bold o más light dependiendo de hacia dónde lo quiero llevar. ¿Cuál es la modulación que puedo utilizar para que el largo de línea sea apropiado y no tenga por ahí una extensión muy significativa con un destacado que tenga, no sé, 8 líneas? Difícil de vincular con ese texto principal. Y las imágenes que me dijeron que eran para esta página, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me interesa desarrollar, digamos, como este recorrido para que las imágenes estén arriba, que haya una imagen que sea predominante, que tenga el primer nivel de lectura, que utilice esta modulación. Como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos para la imagen. También las imágenes, como dije, todos los componentes que se ponen en página están definidos por una modulación del espacio que pensé antes. Tengo que ir para adelante y aquí pongo el resto de las imágenes con otras modulaciones y siempre que haya center medio. El módulo tipográfico debe responder, como dijimos en esta conversación con Patri, a las intenciones tanto formales como funcionales que se proyectaron para ese libro o para esa colección en general, ¿sí? Sabiendo cómo va a ser nuestra colección, cómo va a ser nuestro libro, podemos pensar ese dispositivo, que siempre va a tener que resolver, indistintamente si es de texto corrido, si tiene imágenes, si es de arte o si es un poemario, por lo menos estos elementos para que pueda publicarse, digamos, una cubierta, unas páginas preliminares, ¿sí? Puedo tener índices, puedo tener sumarios, puedo tener más de un índice, algunos pueden ir al principio, otros pueden ir al final, como sabemos. La doble página tipo es lo que plantea de alguna manera la primera aproximación formal al diseño. Lo pensamos así, queremos que sea así. ¿Qué te parece, Patricia? Se presenta a partir de eso, de una doble página tipo, que después es el elemento que a nosotros nos sirve para documentar una pauta que sirva de intercambio con las personas que producen el contenido. Tenemos tanta cantidad de caracteres para una página que sea solamente de texto, tenemos tanta cantidad de caracteres o posibilidad de utilizar imágenes para, digamos, una doble página. Pensemos las aperturas con estas y estas características. Bueno, todo lo que necesitemos pautar para que el libro de alguna manera se adecue en el formato que pensamos y en el desarrollo que preparamos en ese capítulo modelo para que lo que vendrá sea idéntico o parecido. Tengo una pregunta que no la tenía pensada, pero ahora me asustó lo que vos dijiste, de que esta es la vieja escuela, la de la grilla. No me digas eso. Yo quiero estar en la punta. No, bueno, digamos... en la vanguardia. Claro. En un momento pudo haber sido un pensamiento vanguardia. Ahora, digamos, hay gente que cree que es un condicionante, digamos, que si el hecho de utilizar una retícula en lugar de ser un elemento sistemático, ordenador, que contribuye a las producciones industriales, no importa si lo vamos a imprimir o si el libro es digital, bueno, es un elemento que estorba justamente para que no pueda escribir lo que necesito, para que las imágenes no vayan donde quiero, para que no tengan el tamaño que a mí se me antoje y esas cuestiones. En realidad, no sé, en la cátedra en la que yo participo en la facultad lo seguimos enseñando con toda una serie de cálculos muy complejos que hay que hacer para definir ese espacio y que mejor no contemos acá porque si no aburrimos al mundo. Pero hay grillas más flexibles que otras. Hay, sí. Claro. A mí me parece que justamente el hecho de pensar una modulación de ese espacio a partir de las características del libro hace que esa flexibilidad surja en el momento en el que tomamos las decisiones anteriores. Y si no tenemos la posibilidad de revisar, de corregir, de adecuar, de modificar lo que hiciera falta, y también, digamos, hay bueno, un capital humano, un recurso humano, digamos, una condición que tiene que ver con saber adecuarse mejor o no a ese elemento para poder sacarle el mejor partido provecho. Yo creo que no es cierto
que la situación de trabajar con un elemento ordenador te condicione la propuesta del diseño gráfico. Me parece que es como, eso sí me parece que es una discusión perimida, digamos, ¿no? Sí. Me quedo más tranquila. Claro, y además es la manera de trabajar en equipo, porque piensen que, digamos, en una editorial, en un país que produce una cantidad enorme de libros y que tiene turnos rotativos y trabaja un montón de gente, no está siempre la misma persona diseñando todo el tiempo. Me voy yo, viene otro diseñador, y entonces tiene que seguir el trabajo que estuve haciendo yo. ¿Y cómo hacemos para que, digamos, ese imaginario que tenemos sobre el libro sea idéntico si no hay un pensamiento sistémico detrás? No hay manera. No tenemos nunca un libro. Vamos a tener una intención de publicar una serie de escritos, de contenidos, con una organización más o menos aleatoria, que fue, me parece a mí, bueno, consecuencia de ciertos pensamientos espontáneos, por llamarlo de alguna forma. Lo que estuvo al alcance de nuestra posibilidad de improvisación. Bueno. No me mira así. Tratemos de que no, porque para llevar adelante un plan editorial organizado es muy difícil estar tomando decisiones. Ya tenés que tomar decisiones puntuales igual, porque no es algo automático, ¿no? De ajuste Totalmente, fino, sí. Pero plantearse que cada doble página es un mundo diferente me parece complicado. Una pregunta técnica más, relación entre grilla y tipografía. ¿Hay una relación entre grilla y tipografía? Hay una relación entre la tipografía y el universo, te diría. Bien ahí, ¿no? Desde mi punto de vista, digamos, no solamente en el sentido técnico, sino en todo lo que tiene que ver con la faceta comunicacional que tiene la letra como elemento central de los enunciados del diseño gráfico. Digamos, porque podés tener muchos enunciados que carezcan de texto y un epígrafecito, aunque sea, hay alguna cuestión siempre hay que componer, ¿no? Digo, si no es obra artística, fotografía, otra cosa, pero no es diseño gráfico y no es una producción. Pero sí, hay, digamos, como un vínculo estrecho porque, por supuesto, el contenido se resuelve a partir de la utilización de un sistema, la tipografía también es un sistema, para generar otro sistema. Entonces, ahí, digamos, hay como un tándem que trata de funcionar siempre para favorecer las necesidades de manera versátil que pueda llegar a tener nuestro libro. Hay una serie de elementos en los que se pueden definir todos los elementos que conforman una familia tipográfica. Obviamente hay contenidos textuales, letras, los componentes de la caja, números, y después hay signos, ligaduras y símbolos que no están dentro de mi teclado y tengo que constituir a partir de una combinación especial de teclas o un glifo particular que se utilizó para diseñar, no sé, por ejemplo, un acento específico o una tilde específica de una lengua. Hay una secuencia, voy a tratar de explicarlo de manera simple, parece un gráfico muy abstracto, pero en realidad no lo es tan. Es abstracto, pero es fácil de entender en realidad. La primera relación que se da es una secuencia entre cuerpos e interlíneas que tengo que buscar todo el tiempo a partir de la utilización de elementos que son múltiples. Supongamos que aquí, no sé si llega a verse bien, sí se ve. Tengo una gradación de cuerpos tipográficos, el tamaño de la letra, estoy pensando en eso, que pueden utilizarse para la impresión de un libro. Cuerpo 6 mínimo si no estamos en modo prospecto. Cuerpo 6 y 7 igual es medio difícil de encontrar, salvo en alguna nota o con alguna característica particular de una tipografía que tenga mucha altura, por ejemplo, de X. Digamos que en el cuerpo 8 empiezan nuestras notas, nuestros epígrafes o los elementos que están en el cintillo. Bueno, 9, 10, 11, en este universo microtipográfico ya estoy, digamos, en el texto principal o texto central. 12, 14, 15, 16, 18, dependiendo de cómo esté pensado el proyecto, estoy en el rango de los títulos o subtítulos de diferentes niveles. Y aquí también podría, si estoy trabajando por cuerpo y tamaño, por ahí 20 puede ser, 24 también, pero tienen, digamos, más como el tono casi display, así se llama esa tipografía, que hace referencia a destacados, ¿sí? A situaciones de ese tipo como las que mostraba en el libro antes. Lo que tengo que tratar de buscar es que esos cuerpos tengan una vinculación con la interlínea. Y la interlínea, como todos sabemos, es el espacio que tengo entre líneas. No le damos mucha bolilla cuando usamos el Word porque es la automática, es 1.5, nunca la trabajamos de manera exacta. No nos importa tanto para un borrador, ¿sí? Pero en términos de diseño, claro que tiene que ser exacta porque la interlínea, esa separación, es la que me permite a mí calcular la grilla.
El módulo se calcula exclusivamente a partir de la interlínea del texto principal. No de la familia tipográfica, no del cuerpo tipográfico, no de ninguna otra relación que no sea la del espacio. El espacio que voy a tener entre líneas. Porque eso es lo que define que mi caja de texto tenga una capacidad para determinada cantidad de líneas. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto, si trabajo con 6, con 12, con 18 y 24, digo, cada 2 líneas de 24, que son 48 puntos, voy a tener 4 de 12, 6 de 8, 8 de 6. Esa situación de horizontalidad de coincidencia entre las líneas de texto de distintos paratextos, digamos, el epígrafe con una interlínea 8, el texto principal con una interlínea 12 y unos destacados que tengan interlínea 24, esa coincidencia en algún punto hace que esa composición sea más armónica y se vea de alguna manera bien organizada. Tiene que ver con eso, con organizar los modos de lectura, de generar niveles de lectura para guiar al lector en su experiencia de lectura, ¿no? En su experiencia de lectura. Aquí lo que marco es que la utilización de la interlínea es el único elemento exacto que podemos tener en cuenta para la generación de ese dispositivo. Porque cuando yo tengo, supongamos, este cuerpo 9 y esta interlínea de 12 puntos aquí, separando las líneas entre sí, lo único exacto es esa interlínea de 12 puntos. 12 puntos no importa en qué familia tipográfica esté trabajando, con qué variable, son siempre 12 puntos. ¿Sí? Entonces eso me sirve para modular el espacio. Si yo lo pensara a partir de la tipografía o del cuerpo tipográfico, y cambio la familia tipográfica y cambia la relación que hay entre el cuerpo e interlínea. Las letras pueden tener, por ejemplo, un cuerpo 12, como estas o como estas, ¿sí? Pero son todas de distintos volúmenes. O las fonts, las variables, son, digamos, generadores de un estrato que no me serviría a mí para marcar esa funcionalidad o generar esa modulación del espacio. Entonces, un rápido recorrido hace que la tipografía esté siempre presente en el momento en el que pensamos, digamos, la organización de nuestros libros. Son todas AES, pero desde aquí hasta aquí hay 550 años de producción tipográfica con reediciones, reformulaciones y trabajos, homenajes, etc. Hay autores como Gerhard Unger que dice que en realidad las familias tipográficas son como las personas, digamos, como que en esta situación de los perfiles de las caras se concentra lo que define la identidad de un sujeto y que esa misma situación se da en el momento en el que elegimos o pensamos una tipografía para nuestros libros. Miren esto que les decía antes, tengo 10 familias tipográficas, todas compuestas en la misma variable y en el mismo cuerpo tipográfico. Y sin embargo, hay un montón de elementos ahí que cambian, que son más altos, más chicos, más claros, más oscuros, más negros, más separados, menos separados. Es por eso que usamos la interlínea, como decía antes, como elemento organizador. Piensen si yo tuviese que definir una dimensión exacta y utilizara centímetros. Eso sería, digamos, analógico o análogo a la interlínea. Y el cuerpo tipográfico es como si usara cuartas o pies. Digamos, depende de las personas. Digamos, una cuarta mía no es la misma que una cuarta de Patri, no es la misma que una cuarta de mi hija. ¿Sí? Entonces ahí no podíamos estar nunca con una medida específica como la que tengo que utilizar. Bueno, Google Fonts prevalece de alguna manera como discurso tipográfico porque las tipografías son de distribución gratuita, que además nos permite resolver con un mismo programa de diseño en algunas ocasiones un proyecto que tiene tanto una resolución impresa como una aproximación digital, del orden que fuera, un contenido que se presenta en una plataforma, pero no es la única y los y las diseñadoras y diseñadores estamos todo el tiempo pensando en cuáles son las novedades o las formas novedosas o las características que tiene una tipografía para contribuir de mejor manera a nuestro libro. Hay programas que se hacen de manera específica, hay veces que tenemos que ver las características de los números, hay veces que tenemos que pensar cómo sería un recorrido si usamos esos contenidos de texto y lo tuviera que leer en pantalla haciendo scroll. Entonces, cómo se ve esa tipografía en distintos cuerpos, en distintos tamaños, sobre blanco, sobre negro, de color blanco, en positivo, en negativo, en color cromático, ¿sí? Las que se diseñan específicamente para un fin, por ejemplo, para las características de un diario.
¿sí? Aproximaciones que nos permiten a nosotros pensar cuál es la que queremos usar para el libro. Por ejemplo, voy a tener una columna lateral muy estrecha y necesito que la familia tipográfica tenga, seguro, una variable condensada. La pruebo y la condensada me parece que es muy angosta y hace como que la mancha sea muy oscura, me parece que va a ser difícil de leer. No quiero la condensada, quiero una que no sea tan condensada. Bueno, estoy necesitando algo que tiene una categoría intermedia y que también existe en el marco de la tipografía y nos permite pensar especificidades de ese tipo. Así que sí, la relación es muy, muy fuerte y muy interesante, digamos, en cualquier proyecto, digamos, de diseño editorial y tipografía, como elemento organizador y como elemento que le da forma a nuestros libros. Gracias. Darío, hace mucho que trabajamos juntos en distintos proyectos y siempre hablamos del trabajo, bueno, de otras cosas también, ¿no? Pero en cuanto a lo técnico, yo me estoy dando el gusto de hacerte las preguntas que siempre quise que me explicaras largo, porque vos me decías tal cosa, ya está, y yo confiaba, porque sos un buen diseñador. Ahora te pregunto una de esas preguntas. Muy texto bien. desflecado, texto enblocado. ¿También hay vieja escuela, nueva escuela? Depende. Sí, depende. sí, confirmado. Sí, confirmado también. Digamos, los sistemas de producción e impresión, antes de la posibilidad de la autoedición, cuando surge el ordenador personal a principios de los años 80, trataban de no utilizar alineaciones justificadas por el impedimento justamente de ajustar como ese tipo de composición requiere. Generaban siempre espacios que eran difíciles de controlar y en el sentido vertical de la columna una serie de ríos y cuestiones que iban marcando blancos indeseables, que separaban o silabeaban el contenido de manera no deseada, y ni hablar del momento en el que se componía con tipos móviles, era, digamos, como siempre marginaba a la izquierda y desflecaba a la derecha. Los programas de autoedición permitieron, a partir de un algoritmo, controlar mejor esa organización del espacio y se puede utilizar, se puede, digamos, resolver una buena composición que tenga una alineación justificada y que tenga, digamos, un gris de texto, como solemos decir los diseñadores y diseñadores, que sea apropiado para la lectura, que sea adecuado. Creo que además de esa situación técnica hay también, digamos, como una condición, no sé, metafórica, simbólica, si querés, respecto de la pertinencia o no de utilizar determinadas alineaciones o determinadas familias tipográficas en un proyecto específico. No usaría una tipografía romana o una alineación justificada en un libro sobre circo, por ejemplo. No lo usaría. Pero por ahí sí, para un libro de texto corrido que tiene determinadas características. Por ahí de texto prolongado me parece que no, digamos. Si es solamente texto y no utilizo fotografía, no utilizo separadores, no lo usaría. No lo usaría. Pero digo, cada diseñador, cada diseñadora tiene una serie de preferencias, como cualquier persona, como también los editores y editoras. Yo no trabajaría nunca con la familia helvética, pero me tocó trabajar un montón de veces. Y estás en la Facultad de Arquitectura, que es Arias, el reino claro, de la helvética. Claro, es así. Pero bueno, a veces, digamos, los proyectos se deciden en otros ámbitos, en otros aspectos, o a veces tenemos que trabajar con algo distinto de lo que nos gustaría. Hay unas imágenes que yo no sé si las incluiste, que son yo incluí todas las imágenes que usted me pasó. Bien. No, te quería preguntar por esto, porque te mandé 2 dobles páginas y te quería preguntar por los deflecados, a ver si se ve bien acá. ¿Se ve? ¿No? O marcarlos con el cursor para ver. Los textos son deflecados, pero están deflecados para un lado y para el otro. Y en la página siguiente están deflecados también, acá están parejos, están deflecados a la derecha. En los otros el deflecado coincide. ¿Cómo es? ¿Está mal? A mí no me gustaría decir que está mal o está bien, ¿no? Digo, me parece que sí presenta una organización de contenidos medio confusa. Me parece que se generan espacios de blancos indeseables. Me parece que una cosa que sí se podría evitar desde el punto de vista técnico es
trabajar un texto de idénticas características en diferentes páginas de nuestro libro de manera distinta. Digo, este es mi texto principal, no puede ser ahora cuerpo 9 y mañana cuerpo 12. Esta es mi alineación del texto principal, esta es la alineación de los epígrafes. Además, si yo las cambio, se generan, digamos, como esa situación de blancos muy irregulares hacia el centro de la página, que para mi experiencia de lectura me parece que es muy desorganizadora, digamos. Tiene esas dos imágenes en la página impar que llaman mucho la atención porque están a toda página en la página impar. La papa arriba como diciendo, hola, acá estoy yo, soy el centro de la propuesta. Y después, debajo de la papa, digamos, como esas dos columnas que tienen ese desflecado tan irregular al centro de la página. El largo de la línea, digamos, es como, bueno, demasiado justo, el color del texto muy negro, el espacio entre líneas también parece como exiguo. Hay un montón de situaciones que se podrían señalar ahí. Se genera, claro, acá hay un blanco formando una flecha hacia arriba. Claro, digo, cuando se generan esas situaciones de espacios irregulares, uno empieza a ver formitas, ¿no? Como los test de las manchas. Como los test proyectivos. Claro, como los test proyectivos. O sea, en las manchas ves huesos, situaciones indeseables. Bueno. La flecha señalando la papa como protagonista exclusiva de la página. Sí. Y tal vez un mensaje subliminal ahí de esa página. Puede ser, eso puede ser, no lo sabemos. Yo no conozco la edición, Patri, pero es un libro francés de cocina. Es un libro de cocina que tiene unas ilustraciones fantásticas porque el ilustrador trabajó en óleo sobre madera. Extraordinaria. Pero tiene algunos problemitas más allá de la ilustración que es fantástica realmente. Es un libro de cocina para niños, de cocina, de recetas tradicionales de todo el mundo. Bueno, dijiste la palabra niño y puede llegar a ser un aliciente a determinada situación de la composición. Yo creo que no tanto, pero lo digo en el sentido que es difícil hacer libros para niños y niñas. Es como un tema en sí mismo. Por ahí todos los libros son un tema en sí mismo, pero este en particular, porque hay como requisitos específicos, ¿no? Bueno, se lee de determinada manera, tiene que ser lúdico. A mí me parece que siempre en esta situación dialógica que proponía Patri entre el área de edición y el área de diseño hay que llamar las cosas de manera específica, ¿no? Y tendría que ser una situación más sensible. Bueno, yo qué sé, ¿cuál es el manual de sensibilidad? ¿A dónde aprendimos sensibilidad 1 o introducción a la sensibilidad? El diseñador tiene que ser sensible en el tratamiento de la tipografía. Y no, tratemos de decirle algo que le sirva más. Porque si no es como muy difícil, ¿no? Estas cuestiones que hay que tratar de considerarse a sí mismo como una persona ideal, especial. Sí, yo soy sensible. ¿Quién va a decir de sí mismo que no es sensible, por otra parte? Bueno, ¿podemos dedicar los últimos minutos del encuentro a hacer publicidad? ¿Podemos? Dele, profe. Sí, veamos. ¿Cómo te voy a decir que no? Bueno, vos tenés algo particular para decir que yo me haya... Estaba mostrando como estas cuestiones de los marginados y como un simple elemento modifica mucho la mancha de texto y por ahí lo único que cambiamos es la alineación. Digamos que esta idea cuando vos trabajabas con los marginados hacen que pasando de una condición a otra se generen manchas de texto diferentes. Pero acá hay como un ejemplo mínimo que decimos, en realidad los marginados centrados no son apropiados para el tratamiento. Bueno, no son apropiados en determinado lugar del mundo, en otros sí. Digamos, hay como un elemento que surge a partir de los diarios y que está en todos lados y en las conexiones del libro tenés textos centrados en el lomo, que por ahí nosotros no haríamos eso acá y sin embargo en otro lugar prevalece. O la influencia que pueden tener los dispositivos digitales, donde todos los textos van centrados en la experiencia de scroll y se empezaron a llevar a las publicaciones impresas. Esta idea de, como todo el mundo es centrado y tenemos un eje axial que nos divide en dos, y empezamos a centrar como todas esas composiciones. Acá estoy en el lugar en el que usted quiere hacer publicidad. No, yo quiero hacer publicidad porque hay algo que con lo que insisto muchísimo en las publicaciones y en las clases, que es esta necesidad de trabajo conjunto, editor más diseñador. ¿Me lo habrás escuchado? Bueno, vos también sos de esa escuela. Sos de esa escuela. Es tan importante para pensar el proyecto, es tan importante esa conversación en el comienzo de cuando se concibe una nueva colección, por ejemplo. Es tan importante
el trabajo del diseñador desde el momento que se elabora el proyecto, justamente. No digo cuando, hola, te llamo Darío, porque sabes que estoy pensando en hacer un libro. No, vos me decís, no, bueno, cuando lo tengas un poco más maduro, llámame, porque para charlar así nos tomamos un café en la esquina. Exacto. Pero no. Bueno, digo, pero cuando ya las cosas están suficientemente maduras, la necesidad de incorporar al diseñador en ese momento y terminar de redondear el proyecto junto con el diseñador. Porque el diseñador, como habrán podido ver, tiene una mirada muy distinta a la que tenemos los editores. Digo, una mirada complementaria, absolutamente. Y acá saco a Chartier y a todos los bibliógrafos con esto de que el sentido, digo, el texto no es un texto en abstracto, el texto siempre se da a leer en un soporte, con lo cual hay una capa de sentido que aporta el diseño. Absolutamente. ¿Sí? Sí. De ahí la necesidad, digo, es más natural que lo pensemos juntos desde el comienzo. Y siguiendo esta idea, tenemos en FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, comenzamos el año pasado con una experiencia que para nosotros hay algunos egresados acá. Fue muy rica, muy interesante, de un programa de posgrado de un año para editores y diseñadores, para que aprendan a trabajar juntos en proyectos complejos y con comitentes reales, o sea, no con el ejercicio práctico que le da el profesor, sino con comitentes reales y enfrentándose a las situaciones reales de diseño. Así que voy a mostrar 2 o 3 pantallitas, pero para hacer un poquito de... ¿Cómo no? Trabajamos con material del Museo de Farmacobotánica de la UBA. Y este es uno de los proyectos que se generó en un grupo compuesto por unas 6 personas en las que trabajaban editoras, eran todas, y diseñadores y diseñadores en conjunto. Esta idea de la actividad conjunta, la función colaborativa, la necesidad de negociar significados permanentemente, eso hay que traerlo y hay que decirlo porque la verdad que es por ahí como definitorio de nuestra interacción, ¿no? Digo, me parece que una de las maneras de aproximarse al vínculo con el otro área, con la persona con la que tengo que trabajar, es a partir del conocimiento específico de su tarea, qué hace, cómo trabaja, cómo piensa y cómo puedo hablar con alguien que tiene un lenguaje técnico diferente del mío. Cómo puedo hacer para hacer buenos pedidos en lugar de decir lo que yo necesito, ¿no? Como esta cosa de vos sos la especialista, vos sos la que sabés, yo lo que necesitaría es, no, cortá texto, Patricia. Bueno, no es la forma, digamos, en que se procede. Lo traigo porque es una situación que aparece siempre, que es real, que existe en los ámbitos privados, en los ámbitos, digo, también de desarrollo profesional público, son cuestiones inherentes a la práctica y con este posgrado trabajamos justamente en esa situación relacional también, en cómo nos acercamos, cómo conocemos el trabajo del otro, las charlas, los conocimientos, las teóricas que se dan son para las 2 disciplinas en simultáneos, ¿sí? Todas las personas que están cursando escuchan la misma charla y sacan conclusiones diferentes a partir, obviamente, de su experiencia o desarrollo personal o en el ámbito en el que trabaja. Y nos jugamos a hacer guías visuales que son de los libros más difíciles de hacer en términos de edición y de diseño, ¿no? Sí, porque requiere, digamos, como contaba Patricia, de una situación de predicción muy importante en la que trabajan las personas del área de edición. Y después una maqueta que tiene que ser muy precisa para las características de ese libro que estuvieron imaginando juntos y juntas. Y después la puesta en página de un contenido real, digamos. Con la maqueta, digamos, tenemos cierto contenido que se puede extraer de los soportes que tiene el museo a disposición de todas las personas que lo visitan o que lo conocen o que quieren trabajar con él, además de las charlas específicas que dieron personas que trabajan específicamente en la institución. Y a partir de eso, se generó un contenido para hacer como esta maqueta modelo de un libro que será la futura guía visual del museo. ¿Qué se va a hacer? Que se va a hacer, sí. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía, creo que lo que prometí fue lo que se dio. Este diálogo entre Patricia y Darío era un poco
propusimos esa forma para que fuera un poco como una metáfora del diálogo entre editores y diseñadores en el trabajo de un libro y para que el libro pueda salir listo, pueda estar listo. Vamos a dar lugar entonces a preguntas, a comentarios, para que puedan interactuar y seguir aprendiendo de Patri y de Darío. Gracias, Vivi. Quería pedirle también a Zairi Karp, de ULAC y de la Universidad de Guadalajara, de la editorial de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña, que es una querida amiga, una gran editora y también una gran promotora en toda América Latina de la edición universitaria. Así que le vamos a pedir que nos diga unas palabritas en este cierre. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. La verdad es un gran honor para mí poder estar aquí con ustedes. Cuando entré a la rural el otro día, inmediatamente empecé a sentir mariposas en el estómago, como hacía mucho tiempo no lo sentía. Creo que es maravilloso que esta feria regrese a la presencialidad, es maravilloso que estas jornadas de edición universitaria también regresen a la presencialidad, y además porque, bueno, yo soy una absoluta convencida de que es necesario este intercambio de experiencias para mejorar el trabajo nuestro día a día. Y además también estoy absolutamente convencida que los editores universitarios pues hemos hecho un trabajo muy importante. Tenemos que tenemos que hacer que nuestra voz se escuche, porque yo estoy segura que los contenidos que nosotros publicamos pueden ser y deben ser parte de esta conversación global de los grandes problemas que estamos viviendo y de muchas otras cosas más. Entonces, pues enhorabuena, los felicito mucho porque no han dejado de insistir en que estas jornadas de edición universitaria tienen que hacerse año con año, y eso se dice fácil, pero cuesta bastante trabajo hacerlo. Entonces, muchísimas felicidades a todos y muchísimas gracias. Bueno, y así, con el agradecimiento de parte de la comisión organizadora de la GEUS, queríamos también anunciarles que este año, en el mes de septiembre, octubre, como los 2 años anteriores de la pandemia, vamos a realizar también una edición digital, virtual, de las jornadas para que todos puedan participar, porque nos dimos cuenta que es una manera que no reemplaza la presencialidad de ninguna manera, como dijo recién Zairi, pero sí agrega nuevos públicos y le permite a muchísima gente que está en lugares muy distantes participar de una manera y colaborar en esta conversación que decía Zairi. Así que Gonzalo, Ivana, Patricia, Tere, Marcela, Vivi, muchas gracias por todo. Gracias también a todos, a Florencia, a todos los que colaboraron con el armado de estas jornadas, y nos estamos viendo.